Ok, vamos a hacer esta clase leyendo un poco este texto que se llama Así se habla español. ¿De qué se trata este texto? Vamos a ver un poco de lo que se trata las variedades del español, es decir, cuáles son las distintas formas en las que podemos escuchar cómo se habla español en Latinoamérica, específicamente en Argentina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes van a darse cuenta y van a percibir que hay formas de nombrar las cosas que son las mismas cosas de distintas maneras dependiendo del lugar. Entonces, a las personas que están viendo el video después, les pedimos que pausen el video y lean todo lo demás, todo el texto. Igual les vamos a dejar el material para que ustedes lo puedan leer, ¿ok? Mientras tanto, nosotros acá en el aula, en vivo, vamos a hacer la lectura y vamos a hablar del vocabulario, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir toda esta cosa de que así se habla español y que hay diferencias entre el mismo español? Fíjense, por ejemplo, aquí una de las palabras que veíamos que era diferente es cuando entrábamos en la verdulería, ¿verdad? Y veíamos un aguacate, ¿no? Y la persona decía que no había. Entonces dice, yo quiero uno de esos con el lenguaje visual. Bueno, es que eso se llama palta. Ambas personas tienen razón, ¿ok? ¿Cómo se dice aguacate? Fíjense, en toda esta parte de América, en la parte norte del sur, en Centroamérica y en Norteamérica, se les dice aguacate, ¿ok? Que es del náhuatl aguacal. Y en la parte baja del continente, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina y en Uruguay, se les dice palta, que es del quechua palta, ¿ok? Nombres indígenas. Y bueno, y en Brasil que le dicen abacachi, que sería la traducción de aguacate, ¿ok? Pero esto vamos a ver qué pasa en varias palabras, con varias palabras, ¿sí? Esto es una cuenta que está en Instagram que se llama World World Map. A mí me pareció interesante que tuviera estas comparaciones, ¿ok? Entonces ustedes pueden revisarlas si quieren. Tiene otras comparaciones allí que están buenas para entender un poco este tema del lenguaje, ¿ok? ¿Cómo se llama, por ejemplo, la banana? ¿Sí? La banana en casi todos los países se llama banana, igual que en Brasil, ¿no? Fíjense que en casi toda América. Pero hay pequeñas partes donde le dicen, por ejemplo, Guinea. O hay otras partes como Chile, la mitad de Bolivia, Perú, que le dicen plátano. En Venezuela, por ejemplo, se le dice cambur, ¿sí? ¿Ok? Entonces va a cambiar, es la misma cosa, es la misma idea, pero va a cambiar dependiendo del lugar donde vivimos, ¿ok? Por ejemplo, el maíz o la mazorca de maíz, ¿no? El maíz va a tener, el maíz es el nombre del objeto, ¿no? Del elemento, de esa verdura. O va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en la mayoría de los países de Sudamérica se le dice choclo. En Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Uruguay, ¿sí? En Brasil lo llaman milio. En Colombia le dicen mazorca. En Venezuela le dicen jojoto. En México y en los países de Centroamérica le dicen elote, ¿ok? Y es la misma cosa, o sea, es el mismo objeto, es la misma idea. A esto se refería el texto cuando hablaba de que no se trata de idiomas distintos, ¿ok? Solo se trata de palabras diferentes, ¿sí? Y de formas de entender el mundo diferentes, ¿ok? Entonces podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, brincos. Brincos en Brasil, ¿ok? En Uruguay les dicen caravana. Y al sur del continente le dicen aritos o aros. En Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Argentina, ¿sí? Zarcillos en Perú, en Venezuela, ¿ok? En Cuba le dicen zarcillos, ¿vale?
Y bueno, y así va cambiando, no los vamos a leer todos. Pero, por ejemplo, esa caneta do Brasil va a cambiar también. En Argentina, en Paraguay, en Uruguay le dicen lapicera o virome, ¿ok? En otros lugares le dicen esfero, lapicero, pluma, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué va a cambiar de repente, ¿no? Por ejemplo, el canudo de vocês, ¿no? También va a cambiar de nombre. En Venezuela y en Colombia le dicen pitillo, en Argentina le dicen pajita, ¿sí? ¿Ok? O también le dicen sorbeche, sorbete, no sorbeche de portugués, que es otra cosa, que es helado, sino sorbete de beber, que es esto de acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces va a cambiar un poquito ese tipo de cosas. Otras cosas que cambian, por ejemplo, no les voy a leer todos los significados, pero por lo menos lo que tiene que ver con Argentina y otros lugares para que ustedes vean la diferencia. Camisa, ¿sí? La camiseta, si vocês, ella se puede llamar, por ejemplo, en Venezuela se llama franela, pero en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, se le dice remera y es el mismo objeto, o sea, es la misma prenda de vestir, ¿sí? En Chile y en Bolivia le dicen polera, en Perú le dicen polo y así va a cambiar, ¿sí? ¿Ok? Aquel ónibus, ¿sí? Ónibus de portugués. Le dicen ónibus también en Perú, fíjense. Pero en Argentina le dicen colectivo, ¿ok? En Paraguay le dicen micro, ¿sí? En Chile le dicen micro también, ¿ok? Entonces, es el mismo objeto, es la misma cosa, la misma idea, pero dependiendo de los países, aunque sean países que hablan español, se va a hablar diferente, ¿sí? Ok, esta es otra de las dudas comunes, que este elemento, este objeto, ¿cómo se llama? En Brasil ustedes le dicen caju, ¿no? Brasil. En la mayoría de los países del norte de Sudamérica, Centroamérica y en Norteamérica le dicen carro, carro. Pero en el sur, en Bolivia, en Chile, en Argentina, Paraguay y Uruguay, le dicen auto, auto o coche, ¿ok? Y es la misma idea, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, si van teniendo dudas, me van preguntando. Fíjense, acá tenemos algo que creo que nos gusta a casi todos, ¿no? Son muy pocas las personas a las que no les gustan las pipocas, ¿no? Bueno, las pipocas de Brasil, ellas van a tener diferentes nombres dependiendo del país. Que fíjense todos los nombres diferentes que tenga pipoca. En Argentina le dicen pochoclo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo le decían al maíz? Choclo, ¿ok? Entonces la pipoca es pochoclo. Y bueno, va a cambiar en diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay le dicen pororó, en Venezuela le dicen cotufas, ¿sí? Eh, un nombre muy popular es palomitas o palomitas de maíz, que traducido sería como pombiños Gimilio. Es una traducción por la forma que tiene, ¿no? En Chile también le dicen cabritas, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, respondiendo a la pregunta de Mainara, que nos pregunta si yo escribo pochoclo o escribo palomitas en el examen Ciele, ¿está correcto? ¿Sí? ¿No? Muy bien. La prueba del examen Ciele es panhispánica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes utilizar cualquier palabra de español, ¿sí? Y va a estar correcto siempre que sea la palabra correcta en español, ¿ok? Entonces, el examen Ciele es panhispánico. ¿Cuáles son las variedades del español? Nosotros vamos a tener varias variedades del español. La de México y América Central, que es todos los países que están en el centro. Vamos a ver si tenemos acá un mapa. Acá, esta es la variedad, ¿sí? México y América Central es la variedad
mexicana. Tenemos también la variedad caribeña, que es Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico y República Dominicana. Acá, que es esta parte de aquí, las islas, Colombia y Venezuela, ¿ok? Tenemos la variedad andina que pasa por Ecuador, Perú, Bolivia, es decir, Ecuador, Perú y Bolivia tienen esa variedad andina aquí, ¿sí? Está la variedad chilena, que es muy particular, entonces ellos solo acá tienen su variedad, acá en Chile, ¿sí? Y tenemos la variedad española, que es la que se utiliza, déjenme limpiar esto acá, en España, en los países de África donde se habla español, en Guinea Ecuatorial, en la isla de Ánabo, aquí en Sahara Occidental, en las Islas Canarias, en España, en las islas de España y en Filipinas, donde hay población hispanohablante. ¿Ok? Esa es la variedad europea española. Y la variedad rioplatense, que es la variedad que a ustedes les interesa, que es la que se habla en Argentina, Uruguay y Paraguay, que son estos tres países de acá, Paraguay, Uruguay, Argentina. Acá es donde se habla esa última variedad. Entonces nosotros tenemos que tener esto presente, ¿sí? Nosotros vamos a ir aprendiendo vocabulario. Ustedes van a ver que hay un vocabulario que es más o menos general, que sería como el español internacional, así lo llaman algunas personas, donde, por ejemplo, palomitas de maíz se entiende en todos lados, ¿sí? ¿Ok? Esto, por ejemplo, pochoclo, poporocho, crispetas, independientemente del país que sea, en español entendemos a qué nos estamos haciendo referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo soy venezolana, entonces yo digo, quiero ir al cine y comprar cotufas, ¿no? Y puedo decirle esto perfectamente a un argentino y el argentino o la argentina me va a responder, sí, Karin, vamos a comer pochoclos. Nos entendemos perfectamente, ¿sí? Por ahí habrán algunas palabras que generan dudas, pero no mucho, por el tema panhispánico, ¿sí? Entendemos que cada una de las regiones tiene su forma de hablar. ¿Por qué? Porque el español es el idioma oficial de 21 países, ¿ok? Entonces, 21 países en todo el mundo hablan español. Acá tenemos la variedad de español según el tono de azul. Mientras más oscuro, hay más número de hispanohablantes. Mientras más clarito, hay menos número de hispanohablantes. Ustedes se dan cuenta que en Estados Unidos, en todo el sur de Estados Unidos, y mientras va subiendo, hay muchos hispanohablantes, ¿sí? Y no es el idioma oficial de Estados Unidos. Ellos tienen su idioma oficial, que es el inglés, ¿ok? Ustedes ven, por ejemplo, que en el norte de Brasil, en el estado de Roraima, por ser frontera con Venezuela, hay un número importante de hispanohablantes. Entonces se considera que es un lugar donde hay hispanohablantes, ¿ok? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué podemos utilizar en el examen CIELA? La variedad con la que nos sintamos mejor, ¿sí? Para el examen está bien utilizar esa posibilidad de que el CIELE sea panhispánico, es decir, ellos no van a evaluar que utilices una forma u otra del español, ¿ok? Muy bien, el español, además de que es de 21 países, y aquí esto es importante, presten atención, porque esto tiene que ver con los contenidos que ustedes ven en Internet y utilizan de Internet. En Internet, generalmente, ustedes van a ver que la mayoría de los contenidos que se hacen o que se publican tienen que ver con el tú. Cuando se usa el tudeo, esa forma de hablar en español donde los verbos se conjugan para el pronombre tú, donde ese você de portugués o tú de portugués se transforma en tú en español, ¿sí? Solamente 3 países utilizan el vos como lenguaje oficial. Y por eso vamos a ver menos cantidad de material en Internet, videos, posts y cualquier otra cosa. Vamos a ver menos que utilicen el vos porque son menos los países. ¿Ok? Los 3 países que utilizan el vos son Paraguay, Argentina y Uruguay. ¿Ok? Esto es el español rioplatense. ¿Ok? El de Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Sí?
Los otros países, en América del Norte, México, Guinea Ecuatorial, ¿sí? En España, bueno, todos los de América Central que están acá, y en América del Sur, en todos, en la mayoría se usa tú, pero en Argentina, Uruguay, Paraguay se utiliza el vos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a cambiar un poco la conjugación de los verbos, ¿sí? Ese tú es você y él es informal, você do portugués, ¿no? Y se utiliza en España, en África, en las Filipinas y en casi toda Latinoamérica, ¿sí? Cuando utilizamos el tú con los verbos más usados, que son ser y estar, decimos tú eres o tú estás, ¿sí? ¿Ok? Yo puedo preguntar, por ejemplo, Tainá, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Ok? ¿De dónde eres? Para preguntar de dónde vienes, dónde naciste o dónde vives, ¿sí? O puedo preguntar, por ejemplo, Eduardo, ¿tú estás cansado? ¿Quieres descansar? ¿Sí? Esa es la forma de utilizar el tú. Pero en Argentina, por ejemplo, vamos a ver que se utiliza el vos, ¿sí? Que también significa vocé y no está mal, sino que tiene que ver justamente con estas diferencias dentro del propio idioma. También es informal, se utiliza en Argentina, Uruguay, Paraguay y cambia un poco la conjugación de los verbos. Que esta conjugación nada más cambia en el presente y en algunos verbos imperativos. ¿Ok? Entonces, ya no va a ser tú eres, sino vos sos. Mainara, vos sos de Brasil. Así les pueden preguntar, ¿sí? ¿Ok? Vos estás cansada, quieres descansar. Esa es la conjugación que vamos a tener en Argentina, ¿sí? Porque en Argentina, en Uruguay y en Paraguay se usa el vos, ¿ok? Bueno, estas son las dos formas informales de utilizar el idioma, ¿ok? Y ahora sí vamos entrando un poquito más en materia. La otra forma es la forma formal. Esta forma formal es cuando nos dirigimos con respeto a otras personas, ¿no? Es la forma de cortesía, ¿sí? Es la forma formal y yo creo que en portugués esto sería como un señor, a señora, ¿sí? Y bueno, el usted es formal en España, en África, en las Filipinas y en toda Latinoamérica es tanto formal es formal, ¿ok? No es informal, solamente formal. Entonces ahí conjugamos usted es, usted está, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces confundimos el você con el usted, ¿sí? Podemos, cuando estamos aprendiendo a hablar español, utilizar el você como el usted. Y no siempre es así, ¿ok? El você es más vos y es más tú, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado cuando conjugamos ese vocé y lo traducimos a español. Si es un español de España y de Latinoamérica en general, va a ser tú eres, ¿sí? O tú estás, cuando hablamos directamente en diálogo con otras personas. Pero si estamos en Argentina, vamos a decir vos sos o vos estás, ¿sí? Pero cuando yo digo señor, a señora ¿ok? Do portugués, ahí digo usted es. Señor, a señora está cansada, precisa descansar. Ok, usted está cansada, necesita descansar. El usted no tiene género masculino o femenino, ¿sí? Ok, así es como va a funcionar esto. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces fíjense, esta parte de acá, eh, vamos a ver que no podemos confundir entonces ese usted con el você porque no es lo mismo. Ahora, algunos verbos van a cambiar, ¿sí? Y algunos usos de pronombres también. Por ejemplo, cuando yo utilizo el tú, ¿verdad? Recuerden que es informal, yo digo tú escribes, ¿sí? Pero cuando yo uso el vos, que también es informal, pero cambia de región, yo digo vos escribís, ¿sí? ¿Ven que cambia el verbo? Y ambos están correctos.
¿Qué tengo que hacer yo? Tomar una decisión de cuál de los dos voy a utilizar, si el tú o el vos. ¿Ok? Por exemplo, eu trouxe um presente para você, eu trouxe um presente para vos, para ti. En español, yo traje un regalo para ti cuando es con el tú, o yo traje un regalo para vos cuando es con el vos. ¿Ven que cambia? ¿Sí? Y estas sí son reglas que se mantienen. Con el tú siempre vamos a tener esta forma de conjugar, vamos a utilizar el ti, ¿ok? Otro ejemplo. Yo quería ir contigo al concierto cuando utilizamos el tú, pero cuando utilizamos el vos decimos yo quería ir con vos, ¿ok? Estas son algunas de las cosas en las que se diferencia, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, acá, esta es tu casa con los posesivos o esta casa es tuya, ¿sí? Ahí va a ser tanto para el tú como para el vos, para los dos. Vamos a ponerle una flechita aquí, ¿sí? Esta forma sirve para los dos, ¿ok? Ahora, por ejemplo, con el verbo gustar, ¿sí? Que el verbo gustar es diferente al verbo gostar de portugués, ¿no? Yo puedo decir a ti o a vos, te gusta estar en familia. Entonces, ese te también lo puedo utilizar con los dos, ¿sí? Tanto con el tú, ese te, como con el vos, ¿sí? Bien. Estas serían las diferencias y estas serían las semejanzas. Después vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Y por último, el usted, que es señor, a señora, que es formal, va a tener una forma un poco diferente, no mucho, pero un poco diferente, ¿sí? Usted escribe, traje un regalo para usted. Yo quería ir con usted al concierto, ¿ok? Cambia. Ahora, esta es su casa cuando es formal, ¿sí? Esta casa es suya cuando es formal. A usted le gusta estar en familia, ¿sí? Cambia. Ese es el tú, por ejemplo, y tuya, que es de lo informal. Cuando lo pasamos a formal va a ser su y suya, ¿sí? Y ese te de te gusta, cuando lo usamos con el tú y con el vos, que es informal, y lo pasamos a formal, va a ser a usted le gusta, ¿sí? ¿Ok? Cambia, ¿vale? Ok, en esta parte, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto claro, vamos a hacer como un resumen, ¿no? Bueno, el español es el idioma oficial de 21 países. En 19 de esos países se utiliza el tú. En 3 países se utiliza el vos, que son Argentina, Uruguay, Paraguay. ¿Ok? El tú y el vos son informales para una sola persona, cuando estoy dirigiéndome o hablando directamente en diálogos con otra persona, informalmente. ¿Con quién hablo yo informalmente? Con la familia, con los amigos, con personas de mi misma edad, con mis compañeros de clase. ¿Ok? El formal es usted para una sola persona en singular, tanto en España como en Latinoamérica, es la parte formal, ¿no? Usted, señor, usted, profesora, usted, doctor, usted, juez, ¿sí? Las autoridades, sobre todo en relaciones de autoridad. Utilizamos más el formal o cuando no conocemos mucho a las personas, ¿ok? Y el informal, plural, ese vocês, en portugués, vocês. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando directamente con ustedes, con vocês. Entonces ahí es vosotros solo en España. Y esto es muy importante, porque algunos de ustedes llegan hablando de vosotros Argentina. Y en Argentina no se utiliza el vosotros. En Argentina se utiliza el ustedes porque en toda Latinoamérica se utiliza el ustedes. Para ese eh, vocês, ¿sí? Muy bien, ese ustedes en España es muy formal, ¿sí? Pero en Latinoamérica es tanto formal
como informal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ustedes van a ver, ustedes ven, perciben que lo estoy diciendo. Ustedes van a ver que sus profesores les van a hablar de ustedes, siempre. Los van a tratar de ustedes cuando se dirijan a voces, cuando estén hablando con voces. Entonces ellos van a decir ustedes, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la variedad entonces que a nosotros nos interesa? La rioplatense, la de Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿sí? Y esta es una pregunta que se va a repetir en Argentina. ¿Por qué se llama variedad rioplatense? Bueno, por una razón geográfica, ¿no? Y es que acá, donde está el puerto en Buenos Aires, se encuentra el Río de la Plata, ¿ok? El Río de la Plata es el que le da nombre a muchas cosas en esta región, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la variedad español rioplatense, para empezar, ¿no? Que es la del río de la Plata, todos los países que están alrededor del río de la Plata, ¿ok? Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿sí? El río de la Plata no es un río en sí mismo, sino que es la salida de agua de río, porque ahí tributan varios ríos, el río Paraná, el río Uruguay, hacia el mar. Es la boca de agua más grande del mundo. Por eso geográficamente es tan importante. Y es donde está el puerto de, por ejemplo, en Buenos Aires, donde está Puerto Madero, y se refiere justamente a esta parte de acá, ¿sí? Donde está el puerto es donde está el Puerto Madero. Ese lugar importante que ustedes han visto, que es turístico y todo lo demás, bueno, es un puerto que está en la boca de ese río. Ahora, por ejemplo, hay dos equipos de fútbol muy famosos, rivales de Argentina. Por ejemplo, está el River Plate, que también hace relación, o sea, se relaciona con el Río de la Plata, y está el Boca Junior, que también tiene que ver con esa desembocadura del río, ¿sí? Con la boca del río, ¿ok? Además que tiene el nombre de un barrio del lugar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar de ese tudeo, voceo y ustedeo. El tudeo es el uso del tú, el voceo es el uso del vos y el ustedeo es el uso del usted, son pronombres personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a repasar un poco. Cosas que ustedes ya deberían saber ya, que no pueden olvidar. Primero, que para aprender a conjugar los verbos tienen que aprender este orden, en ese orden específicamente siempre, ¿no? Para que puedan saber la diferencia en los verbos, ¿sí? ¿Por qué? Porque según este orden va a ir cambiando la conjugación. Pero primero vamos a hablar de los pronombres, ¿no? Ese yo, que es la primera persona del singular, ¿verdad? Ese yo es ese eu de portugués, ¿ok? La segunda persona del singular, es decir, cuando es una sola persona, y yo me voy a referir a otra, es tú o vos, es ese você o tú de portugués, que también cambia dependiendo de las regiones, ¿no? Yo creo que en el sur de Brasil utilizan más el tú y el você lo utilizan más en otras regiones. Ustedes conocen mejor esa realidad que yo, entonces podemos ir pensando en estas cosas, ¿no? Muy bien, él, él, ella, ela, usted, un señor, hacia otro. ¿Qué pasa? Es el él y en ella del singular son las terceras personas, él y ella. Y el usted, que es un señor hacia ahora, es la segunda persona, pero del formal. ¿Ok? Ya vamos a ver esas diferencias allí. Perdón. Y ustedes me pueden preguntar, Cari, pero ¿por qué el usted está al mismo nivel de la tercera persona? Bueno, porque ustedes van a ver después que los verbos del usted se conjugan como si fuese de la tercera persona, aunque son de la segunda, pero lo que las hace cambiar es que uno es formal y el otro es informal. El usted es formal y el tú y el vos es informal, ¿sí?
Bueno, vamos a continuar. Nosotros y nosotras en nós, ¿sí? En portugués, vosotros y vosotras sería voces, pero recuerden que esto es solo en España. Ellos y ellas, aquí ya estamos hablando del plural, de la tercera persona del plural, son éles y elas, ¿no? Y en la segunda persona del plural, ya lo habíamos hablado un poco, tenemos ese ustedes, ¿no? Que sería también voces, ¿sí? Esa va a ser más o menos la relación directa entre los pronombres, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener ese ustedes también acá en la tercera persona, como que si fuese eh, de la tercera persona del plural, pero no, es del singular, ¿sí? Entonces es importante cuando nosotros estamos aprendiendo idiomas, cuando estamos trabajando con las lenguas, saber quién es la primera persona, yo, la que habla, la segunda persona, tú o vos, la que escucha, la tercera persona, él, ella, alguien que no está presente o que no está en la conversación, del singular, cuando es una sola persona, ¿ok? Usted, si es formal de la segunda, y cuando es plural, entonces es primera persona del plural, nosotros, quienes hablamos, vosotros o ustedes, quienes escuchan, y ellos y ellas, otras personas que no están en la conversación, pero que también forman parte de la conversación de quien hablamos. Esto es importante que lo sepamos para poder después conjugar los verbos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes sepan aquí y que recuerden? ¿Sí? Que ese tú se usa en 19 países, ¿sí? De los 21 que hablan español. El vos se usa solo en 3 países: Uruguay, Paraguay, Argentina. El usted es la forma formal, trato de cortesía de la segunda persona, ¿ok? El vosotros y el vosotras solo se usa en España, ¿sí? ¿Ok? Y el ustedes va a ser formal solo en España, pero en América es tanto formal como informal. Esto es una cosa básica, básica, básica que ustedes tienen que manejar para poder hablar en español. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo cambia esto? A mí me interesa trabajar el tú, el vos y el usted. Vamos a ver, por ejemplo, con el verbo estar en presente, ¿no? Entonces, claro, obviamente yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, ustedes están. No coloqué el vosotros porque como en América no se usa, no lo coloqué acá, pero después en algunos ejercicios puede aparecer, ¿sí? O sea, no quiero que se olviden de que existe y si van alguna vez a España o piensan vivir en España en el futuro, les va a funcionar saber el vosotros, pero por ahora no lo necesitamos. Entonces, cuando es informal, yo digo tú estás y vos estás. Aquí hay una cosa curiosa. Los estudiantes piensan que porque este verbo termina en S, está en plural y no está en plural. Es simplemente la forma de conjugar de la segunda persona. Es una sola persona, singular, pero es la segunda, es quien escucha. Entonces, tú estás o vos estás. ¿Ok? Y en la parte formal, usted está. Un señor hace ahora está. ¿Ok? Muy bien. Vayan preguntando si tienen dudas. Ahora, el verbo ser en presente, ¿no? Yo soy, tú eres, vos sos, él, ella, usted es, nosotros y nosotras somos, y ellos, ellas y ustedes son. Bien, el verbo ser en presente es muy particular porque es muy regular, y aunque ser es como ser de portugués, es el mismo verbo, cuando lo conjugamos es completamente diferente, ¿sí? Entonces, fíjense acá la diferencia. Cuando utilizamos en el verbo ser, el tú va a ser tú eres. Y con el vos, vos sos. Esta es la parte informal de este verbo. ¿Ok? Y usted es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo traducir ese você en portugués. Yo no puedo traducir ese você como tú eres. Tú es. ¿No?
que yo sé que en portugués ustedes pueden decir, está equivocado, pero lo pueden decir tú es. ¿Sí? En español no. En español eso es, tú eres, opa, tú eres o vos sos. ¿Sí? Ahora, esto es en lo que sería informal. ¿Sí? Esto sería en la parte más informal en el trato con las personas. Ahora, cuando yo estoy teniendo trato formal, ¿sí? Ahí vamos a utilizar es el usted, ¿ok? Entonces, usted es. Ahí, si pudiéramos traducir ese u señor a señora Ese tu portugués en español es, sin acento, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que necesitamos como saber de base para ir reconociendo ya el español, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, ya vamos a continuar con esto acá. De los imperativos en el trato formal y en el trato formal con otra persona. Por ejemplo, una cosa muy común en la calle, cuando decimos o pedimos la hora porque no tenemos reloj o porque se acabó la batería de nuestro celular y necesitamos saber la hora, esto es una pregunta muy común, pedir la hora en la calle, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo el tú, yo digo, disculpa, perdona, ¿me dices la hora, por favor? Siguiendo un poco lo que veníamos hablando de la conjugación de los verbos para el tú y para el vos, ¿ok? Para el vos va a cambiar el tono en el imperativo. Disculpa, perdona, sí, esto es para el vos. Y va a cambiar la conjugación del verbo. ¿Me decís la hora, por favor? Así hablaría una persona informalmente en Argentina. Pero si es formal, yo digo disculpe o perdone, no digo el pronombre, no digo usted, pero digo me dice sin ese, la hora, por favor. Entonces, esta es una buena forma de ver las tres formas de utilizar los imperativos, dependiendo de si es formal, si es informal, si es con el tú, si es con el vos, y cuando es formal, con el usted. ¿Sí? Muy bien, vamos a leer esta primera carta, Gustavo. ¿Sí? Desde acá, desde 12 de mayo hasta tu primo Daniel. ¿Ok? Mi querido primo Juan, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ya va siendo hora que volvamos a reunirnos. En esta ocasión debo aclararte de que no se trata de mi enlace matrimonial, tal y como pasó la última vez. Han pasado los años tan rápido que parece mentira. Se trata de la comunión de mi hija, Andrea, el próximo día 12 de julio. Están invitados tanto tú como tu mujer y los niños. Nos encantaría que pudieran venir, pero entiendo que la distancia sea un problema. Espero tu respuesta lo antes posible. Un abrazo fuerte, tu primo Daniel. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, esta carta es informal, ¿ok? Por la forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mi querido primo Juan, debo aclararte, ¿sí? Están invitados tanto tú, los posesivos, ¿no? Como tu mujer y los niños, ¿ok? Espero tu respuesta, un abrazo fuerte, demostraciones de cariño. Eso solamente se hacen en cartas informales, con la familia, con los amigos, tu primo Daniel, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora un ejemplo de carta formal. Mainara, vamos a leer esto, ¿sí? Estimado señor García, mediante el presente comunicado quiero hacerlo llegar mis felicitaciones por el nuevo cargo, darle la bienvenida a la empresa e informarle sobre la siguiente reunión, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio en el Departamento de Calidad. Le ruego asista con los documentos y las fichas que hay sobre la mesa de su despacho, ya que trataremos temas del año pasado. Sin otro parecer, se despide atentamente Alfonso Rivas. Fin. Ok. Bueno, firma es para decir asignatura, ¿no?
Ok, entonces este es un ejemplo de carta formal, ¿sí? Estimado señor García, quiero hacerle llegar, quiero informarle, darle, ¿sí? Le ruego assista, é como eu imploro você vir para a reunião, ¿sí? Es una forma muy formal y cortés de dirigirse a una persona, sobre todo en los espacios de trabajo. El posesivo, su despacho. Sin otro parecer, se despide atentamente y vemos que tiene nombre y apellido completo. Bueno, porque es una carta formal, es una carta de espacio de trabajo, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer la siguiente. Aquí tenemos un par de ejemplos de correo electrónico, tanto formal como informal. Vamos a comenzar con el informal, luego con el formal. Es exactamente el mismo correo. Ustedes lo que van a ver es cómo cambian las palabras o las conjugaciones, los pronombres y algunas expresiones usándolas de modo informal y de modo formal. ¿Ok? Muy bien, Elisa, vamos a leer la informal y Amanda lee la formal, ¿sí? Muy bien, comienza, Elisa. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. ¡Qué bien! ¿En qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho allí? ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntamelo todo, Nuria. Muy bien, escríbeme y cuéntamelo todo. Informal. Perfecto, vamos, Amanda, con la formal. Buenos días. Supe por Miguel que está viviendo en Granada porque ha encontrado un trabajo aquí. Me alegro mucho. ¿En qué zona está? ¿Cómo es su casa? ¿Le gusta la ciudad? Dice también que ha estado en el extranjero. ¿Qué has hecho ahí? ¿Cómo le ha ido? Escríbame pronto. Saludos, Nuria. Muy bien, escríbame pronto. Saludos, Nuria Pérez. Aquí tenemos el nombre completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es formal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La conjugación de los verbos, estás, está, ¿sí? Las expresiones, hola, ¿qué tal? Informal, buenos días, ¿sí? Me ha dicho Miguel, supe por Miguel, como eu soube pelo Miguel, ¿ok? Qué bien, informal, me alegra mucho, ¿sí? Y bueno, los verbos has, a, ¿ok? Lo que ya habíamos hablado, te, le, el posesivo, tú, su. Entonces, bueno, estos son los elementos que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta cuando hacemos textos formales y textos informales, que podamos reconstruir nuestro texto utilizando el vocabulario de cada una de las palabras. ¿Ok?